Bien, vamos a retomar la sesión con una mala noticia, que es que por algún error técnico la grabación no se hizo de la sesión inmediatamente anterior. Entonces, bueno, de todas maneras, para recordarlo, estuvimos hablando del tema de la aceptación, los aspectos generales, lo que es la aceptación facultativa y los casos de aceptación obligatoria. Estuvimos hablando también de los sujetos legitimados a los efectos de la aceptación. En ese también hablamos un poco de lo que sería la aceptación por intervención. Y pasamos después a hablar de cuáles eran las conductas o las alternativas que tenía ese librado que se le presentaba a la letra de la aceptación, que podían ser, por supuesto, rehusarse a la aceptación, rechazar la letra, podía ser el plazo de reflexión, acogerse ese plazo de reflexión, o podía aceptar formalmente la letra. Sin embargo, habíamos dicho que esa aceptación tenía que ser pura, no sujeta a condición o modalidad, porque en el caso que existiera una condición o una modalidad, se reputaba que realmente no era una aceptación, sino era un rechazo. Bien, continuamos entonces. Voy a poner la pantalla para continuar con la presentación. Y bueno, podemos decir que si bien es cierto que la aceptación no puede ser condicional o sujeta a una modalidad, lo que sí es admisible es que la aceptación sea parcial. ¿En qué sentido? Que ese librado diga yo acepto solo un determinado monto o la letra hasta un determinado monto. O sea, yo me obligo a pagar una determinada cantidad, que es una cantidad inferior a lo que es el monto establecido en la orden de pago de la letra. Bien, vamos a poner la lámina. Ok, entonces la aceptación parcial es válida conforme el artículo 434. Por supuesto, queda una porción que no está siendo aceptada, que formalmente está, o sustancialmente está siendo rechazada. Entonces, sobre esa porción rechazada, por supuesto, puede levantarse el protesto, que es la figura propia que puede hacer ese beneficiario, ese acreedor de la letra, en el caso pues de que no se esté realizando la conducta de aceptación conforme a lo que está establecido en el propio texto de la letra o en esa orden de pago que está contenida en la misma. Ok, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Una aceptación sin fechar. Entonces, el aceptante manifiesta a través de su firma y de su voluntad de aceptar la letra, pero no se le pone fecha a eso. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que puede tener el beneficiario de la letra? Puede levantar el protesto para dejar constancia de la falta de fecha de lo mismo, o a falta de protesto se presume que la aceptación fue realizada en el último día útil que había para ello. Esto conforme al artículo 443. Entonces, esto, por supuesto, el día útil que sea para la aceptación es en el momento efectivamente que puede variar dependiendo del tipo de letra que sea, de las modalidades de vencimiento de las que hablamos. Entonces, por supuesto, también esta aceptación o esta presunción de aceptación en el último día útil es una presunción juris tantum. Si alguien quiere demostrar aún a falta de protesto que la letra fue aceptada en un día distinto a lo que al último día útil, un día anterior a eso, entonces por supuesto tiene la carga de demostrarlo. En relación a esto, pues, de la aceptación sin fechar y el levantar el protesto por la falta de fecha o que la presunción de que se hizo el último de útil, realmente tiene una mayor relevancia es en las letras de cambio a cierto plazo vista o en los otros supuestos en donde la presentación de la letra es obligatoria, la presentación a la aceptación. ¿Por qué? Como ya dijimos anteriormente, en las letras a cierto plazo vista, lo que efectivamente dispara el plazo del vencimiento de letra es su presentación. Entonces, necesariamente esto tiene que ocurrir y es relevante en qué momento fuese presentada la aceptación, justamente para que comience a correrse ese plazo conforme al artículo 442 que ya leímos. Admitiendo otras personas aquí. Bien. Por supuesto, también tiene relevancia en los otros casos de cuando se establece una presentación obligatoria. Si yo digo que la presentación tiene que ser necesariamente en los 15 días siguientes a la fecha de emisión de la letra, entonces, por supuesto, si hay una
aceptación que no se le puso la fecha, alguien pudiera decir después, para no honrar la obligación, decir, no, pero es que esa aceptación yo sé que no fue hecha entre los 15 días, sino fue hecha los 3 meses después. Entonces, en ese caso, esa persona tiene que atacar la presunción y de alguna manera demostrar que efectivamente la letra fue presentada a la aceptación de forma extemporánea y que esa firma que se puso ahí fue posterior realmente al tiempo que se había establecido para presentar la letra a la aceptación. ¿Qué ocurre en el caso, bueno, por supuesto, en este tipo de letras, donde la letra de cambio es a cierto plazo visto o de presentación obligatoria, la falta de presentación temporánea puede implicar, como ya vimos anteriormente, la caducidad de las acciones contra el librador y contra los endosantes, conforme está establecido en el artículo 461 del Código de Comercio. Ok, ¿qué pudiera acarrear otra subestación especial? Una aceptación luego del vencimiento de la letra. ¿Ok? Se supone que la letra tiene un modo de vencimiento o una fecha de vencimiento o una forma en la que se considera que se convierte en exigible. ¿Y qué ocurre? Y lo habitual es que la aceptación o la presentación de la aceptación se realice en forma anterior a que ocurra ese vencimiento. ¿Ok? Y en el caso particular de las letras a cierto plazo vista, implica que, como ya dijimos, la presentación a la aceptación es lo que puede comenzar a hacer computar ese lapso de vencimiento. Y la otra salvedad es la letra a la vista, en la cual, como tal, el vencimiento de letra es inmediatamente cuando se presenta al cobro, siempre que se presente desde los 6 meses posteriores a la fecha de emisión. Entonces, en principio, la aceptación luego del vencimiento, en el caso de la letra a cierto plazo vista, o en las letras de presentación obligatoria, o incluso en la letra a la vista, la aceptación tardía lo que implica es un reconocimiento del aceptante de la existencia de la obligación de pago, pero se pierde la acción o se pierde el derecho frente a los otros sujetos cambiarios, según está establecido en el artículo 461, el cuarto párrafo, donde palabras más, palabras menos, nos dice que la falta de presentación de aceptación en el término estipulado por el librador o a falta de presentación en ese término estipulado por el librador, el portador pide sus acciones tanto en defecto de pago como en aceptación. ¿Ok? Bien, las restantes letras, o sea, la letra a día fijo o a un término de la fecha, o sea, la pagas el 31 de octubre o la pagas entre los 30 días siguientes a la fecha de emisión, que supongamos que es ahorita el 30 de junio, entonces en ese caso, ¿qué ocurre si se presenta a la aceptación la letra en una oportunidad posterior a esa fecha de vencimiento? Si era el vencimiento del 31 de octubre y yo la presento el 5 de noviembre o el 30 de noviembre, bueno, realmente más que una presentación a la aceptación, pareciera que la estoy presentando directamente el cobro, por lo que ya explicamos anteriormente. ¿Qué sentido tendría yo presentarte la letra de la aceptación cuando ya es exigible, ya yo tengo un derecho a que me pagues? ¿Ok? Pero nominalmente o formalmente podemos entender que esa aceptación es una aceptación, o sea, esa aceptación tardía es válida. Claro, es válida en el sentido que lo más probable es que lo estés haciendo en función del cobro. Ok, la aceptación tachada. En este caso, lo que implica pues es que venga ese aceptante y después de que establezca su aceptación en el texto de letra, cambie de opinión y la forma de cambiar de opinión sea, mira, tacho aquí o elimino la firma o la aceptación que yo di. Entonces, esta aceptación tachada que se realiza, evidentemente, luego que una vez se ha manifestado la voluntad de aceptarla, pero antes de devolver el título, o sea, yo me entregan el título por aceptación, yo lo acepto y después digo, mira, sabes que cambió de opinión, lo tacho. Esa tacha de aceptación hace que, evidentemente, la aceptación sea inválida. O sea, es lícito, mientras tú no has terminado de entregar el título, decir, bueno, mira, cambió de opinión, no lo voy a aceptar, y por eso estoy tachando. Entonces, si en el caso de que la tacha sea en algún otro momento, después de que se entregó la letra, por alguna razón vuelve a estar la misma en manos del librado y dice, mira, la aceptación anterior que yo tuve no la estoy tachando, suponiendo que, por ejemplo, cuando se le presenta nuevamente al cobro, y entonces diga, mira, ¿sabes qué? Te la tacho. Entonces, esa evidentemente, aparte de ser una vía de hecho y las responsabilidades que eso pudiera implicar y la poca lógica que tiene pues en la razonabilidad de las relaciones jurídicas o comerciales, efectivamente no tendría un efecto
como de invalidar la aceptación. Tampoco ocurre en el caso de que se haga la tacha de la aceptación, pero antes de efectuar esa tacha, se le hubiera comunicado a algún otro sujeto cambiario por algún medio, una carta o alguna otra manifestación de voluntad distinta que se había aceptado la letra. Entonces, por ejemplo, si yo agarro, para poner un ejemplo un poquito de laboratorio, pero si yo me traen la letra de aceptación, yo soy el librado, y entonces digo, bueno, sí, la voy a aceptar y la firmo. Y antes de volver le estoy mandando un mensaje al librador diciéndole, mira, estoy aceptando la letra que me trajo Pedro Pérez. Entonces, después de que llegue de que yo le envío esa comunicación y después digo, 5 minutos después, mira, no, cambió de opinión, voy a tachar. Entonces, aún en ese caso, se entiende pues que la tachadura no es válida y que la aceptación sí ocurrió. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos tener en conclusiones de la aceptación? Como se fijan, todo lo que tiene que ver con esta figura implica una serie de situaciones que son absolutamente casuísticas. Se acepta, no se acepta, la aceptación es facultativa, salvo que sea obligatoria, pero si es obligatoria pudiera tener una excepción, o si el librador impide la aceptación a la letra, puede ocurrir tal cosa o tal otra. Entonces, realmente, ¿de dónde deviene esta figura? El origen de la institución de la aceptación deviene de esa concepción inicial de que existía en la letra de cambio de la distancia loci, que la idea era que yo emitía la letra en un sitio y iba a ser pagadera en otro sitio distinto. En otros tiempos, cuando los medios de comunicación, los medios de transporte no eran lo mismo, entonces efectivamente había digamos, esa obligación o esa orden de pago que se emanaba cuando llegaba al sitio de destino, a la persona de destino, él tenía que de alguna manera manifestar que estaba de acuerdo con eso, porque si no, no pudiera estarse obligando. Pero lo cierto del caso es que cuando la letra de cambio deja de ser pues ese instrumento para transferir valores de un sitio a otro de forma segura, sino que se convierte más como un instrumento de tráfico de un crédito. Bueno, yo tengo una creencia aquí que te la puedo trasladar a ti para que vayas tú y la cobres y con eso libera otra obligación anterior, etcétera. Entonces, la figura pues de la necesidad de la aceptación se ha ido hasta cierto punto perdiendo en el sentido de que, bueno, puede ocurrir que en muchos casos el librador y el librado sea la misma persona, como dijimos al inicio de la clase, o puede ser que la aceptación se establezca incluso antes de poder circular el título, porque yo como beneficiario de una letra de cambio que tiene que ser aceptada, de repente le digo a ese librador, mira, esto no es una figura que me sirve como satisfacción de las obligaciones porque me estás imponiendo unas cargas de que yo vaya presente, no, si pasa esto, hago esto, si no pasa esto, hago lo otro, y la verdad es que yo realmente quiero un instrumento que me garantice el cumplimiento de la obligación de una forma más simple. Entonces, una de las formas de hacer eso es la obtención de la aceptación durante la creación del título o antes de ponerlo a circular, y o habitualmente puede ocurrir también que se utilice la cláusula de no aceptación, entonces, de no presentación, perdón, en el sentido entonces de que haya esa voluntad del librador de decir, mira, el presentante y el beneficiario, el titular de esta letra, no tiene que pasar por todo este vericueto de la aceptación. Por supuesto, también implica que las letras de cambio de uso más preferentes son aquellas donde la presentación de aceptación sea facultativa, que no sea las de presentación obligatoria. Entre otras cosas, por esa complicación que tiene la letra a cierto plazo vista, es que realmente si la mayor parte en las relaciones económicas la letra de cambio no es de uso tan habitual como antes, esa letra inclusive es de menos utilidad. Y bueno, por supuesto haciendo la salvedad de que la letra de cambio no es que no tenga utilidad en el mundo actual, sino que, bueno, por algunas circunstancias, y sobre todo en Venezuela, por las circunstancias pues de inflacionarias y una serie de cosas, no tiene el mismo uso que antes, pero sigue siendo un instrumento útil. Ahora, la letra de cambio donde la presentación es obligatoria es un instrumento un poquito más complicado o de no tan
de no tan fácil, de no tan fácil uso y por consiguiente no de tan fácil aceptación entre los entornos económicos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos listos? Sí, profesor, yo creo que sí. Ok, bueno, la verdad es que lamento mucho que se haya borrado la otra cosa. No sé por qué razón comenzó a hacer la conversión, el cuadro donde se hace la conversión al video pues, y la grabación a la computadora, pero en un momento se paró y no sé por qué ocurrió. En todo caso, pues, la, digamos, ampárense pues en lo que ya tenemos en la presentación que les voy a pasar en módulo 7 y bueno, cualquier cuestión o cualquier pregunta, por supuesto, como lo hemos hecho antes, pues la podemos ir aclarando. Chévere, entonces, si no hay ninguna otra cosa, lo dejamos hasta aquí por hoy. Bien, entiendo entonces que lo dejamos hasta aquí por hoy. Ok, hasta luego.